de la Fundación Bangente para la Economía Popular y de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. Para iniciar este acto de presentación, le voy a dar la palabra a Juan Carlos Dado, presidente de Bancaribe. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Isis. Buenos días tengan todos. Antes que nada quisiera agradecerles su presencia el día de hoy, el interés en la presentación del libro La inclusión, el pasado y futuro de la inclusión financiera en Venezuela, obra realizada por el doctor Juan Uslar. La edición del libro Pasado y futuro de la inclusión financiera en Venezuela es un acto de responsabilidad con todos nuestros grupos de interés, los de Bancaribe y los de Bangente, clientes, colaboradores, autoridades, proveedores, accionistas y la comunidad, quienes participaron en la gesta de la primera institución financiera privada dedicada a brindar servicios bancarios al empresario popular en Venezuela. La actuación responsable de Bancaribe dio origen a la necesidad de dejar registro en este libro de lo que fue una iniciativa orientada a brindar servicios financieros a un segmento de la economía que no tenía acceso a los servicios de la banca tradicional. El propósito no era otro sino el de lograr bancarizar y apoyar el desarrollo de aquellos emprendedores y empresarios populares que forman parte importante del tejido económico del país. Bangente tuvo una historia exitosa con un desenlace nunca previsto, como consecuencia de múltiples factores que son descritos detalladamente por el doctor Uslar en esta obra. En el año 2004, Bangente fue galardonado con el Premio a la Excelencia otorgado por Venezuela Competitiva y fue también objeto de muchísimos reconocimientos en la red de acción internacional. Bangente fue un caso de éxito local e internacionalmente. En Bancaribe seguimos convencidos que uno de los pilares necesarios de desarrollo económico y de prosperidad social en el país es sembrar en todos los rincones la semilla de emprendedores y empresarios en muchos venezolanos, para que a través de sus oficios levanten a sus familias y contribuyan fuertemente con el diseño de un mejor país. Quisiera expresar el agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que hicieron posible la historia de Bangente por más de 20 años, especialmente a sus clientes, empleados y directivos. Todo su esfuerzo se vio recompensado por las instituciones que ayudaron a cambiar y Dios mediante con las que cambiarán apoyadas por esta excelente experiencia. De la misma manera, quisiera agradecer a Juan Uslar su dedicación para la edición de este libro y por sus valiosos aportes en la creación y gestión del Banco de la Gente Emprendedora Bangente. No quisiera terminar mis palabras sin dar un reconocimiento final a la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura y al doctor Carlos Hernández Delfino por la coordinación y apoyo en la edición de este libro. Que tengan todos buenos días y a continuación le cedo la palabra al ingeniero Luis Eduardo Paulo, presidente de Bangente. Buenos días a todos. El libro de Juan Uslar, Pasado y futuro de la inclusión financiera en Venezuela, que estamos presentando hoy, tiene como punto de partida la historia de Bangente y su devenir hasta la fecha, para luego, tomando en cuenta las lecciones aprendidas y las referencias internacionales, proponer lo que el autor considera necesario para lograr una efectiva inclusión financiera que permita atender las necesidades de los sectores más necesitados y contribuir a la reducción de la pobreza. Esto último fue precisamente el objetivo social asumido por sus fundadores y que por las razones reseñadas en el libro, esto solo fue posible durante los primeros 15 años, a partir de los cuales el entorno económico y social del país se fueron deteriorando hasta hacer inviable el modelo de negocio de Bangente y limitar la posibilidad de evolucionar hacia otro modelo donde se aprovecharan las ventajas tecnológicas que estaban disponibles a nivel internacional. Aquí quisiera, antes de continuar, hacer mención y rendir homenaje a dos de los directores de Bangente que fueron grandes colaboradores y amigos entrañables. En primer lugar, al padre Armando Jansen,
fundador de Bangente y primer presidente de la Junta Directiva en representación de la organización social CESAP, y a Félix Otamendi, representante de Bancaribe y vicepresidente del banco. Nuestro querido Armando falleció hace un par de años y no podrá estar con nosotros como hubiera sido su deseo y ofrecernos su bendición. El gran amigo Félix nos dejó inesperadamente hace apenas 3 semanas y lamentablemente ya no podremos compartir junto con ellos en este importante evento que los toca tan de cerca. Regresando al libro, quisiera ahora referirme al autor y su rol pionero en la actividad microfinanciera en Venezuela. Juan, siendo vicepresidente de Planificación Estratégica de Bancaribe, coordinó en 1997 el proceso de creación de Bangente y luego fue el encargado de hacerlo realidad finalizando el año 1998. Desde ese momento, Juan hizo gala de un espíritu emprendedor poco común. Puso en práctica un nuevo modelo de negocio, único en la banca nacional, para atender a los empresarios populares quienes no contaban con ninguna fuente de financiamiento. En 2011, en su primer libro sobre este tema, Bangente, una experiencia de inclusión, pone de manifiesto el extraordinario progreso alcanzado por el banco, pero lo más importante, las evidencias del progreso experimentado por la clientela, y que colocaba al banco a la vanguardia de las actividades microfinancieras del país. Fundó además la Fundación Bangente para la Economía Popular, a través de la cual se prestaban servicios legales a la clientela y se difundía conocimiento sobre finanzas personales. Tuvo además una destacada actividad internacional a través de foros donde concurrían expertos del exterior y mantuvo presencia activa en la región como vicepresidente de la Red Acción de Entidades Financieras de las Américas. Todo ello permite afirmar que Juan Uslar tiene mucho que compartir sobre el tema, lo cual no se limita al pasado, sino que tal como lo señala en el libro, nos ofrece una visión sobre el futuro previsible, considerando los grandes avances que se han dado en el sector. Dejo con ustedes al autor. Buenos días a quienes han tenido la amabilidad de conectarse para acompañarnos en la presentación de este libro Pasado y Futuro de la Inclusión Financiera en Venezuela, así como también a mis amigos físicamente presentes en este acto. Quiero comenzar agradeciendo a Juan Carlos Dao, presidente de Bancaribe, quien me propuso el duro reto de escribir este texto para dejar testimonio de la fase final de este Banco de la Gente Emprendedora y sobre todo de las circunstancias que llevaron a su fin prematuro. Después de todo, 16 o 17 años, nada en la vida de un banco y menos tratándose de uno con noble propósito. A lo cual quise agregar una segunda parte propositiva sobre el presente y el futuro de la inclusión financiera en el mundo como aporte a una Venezuela que vendrá orientada al fin a un crecimiento inclusivo y sostenible en el cual todos participen y contribuyan. Quiero agradecer también muy especialmente a mi directo amigo Carlos Hernández Delfino por sus consejos y apoyo personal e institucional a través de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. A mi amiga y colega Claudia Curiel por su atenta lectura a las versiones de esta obra y a sus valiosos comentarios, al igual que a mi amigo y compañero de Junta Directiva Luis Eduardo Paul, quien también me sucedió como presidente de Bangente y me aportó mucho en cuanto a ideas que aclararon y enriquecieron este texto. Por supuesto, agradezco el interés y el profesionalismo del equipo que hizo posible este evento y que este libro fuese una realidad virtual típica de nuestros tiempos. En el fondo, esta es una obra colectiva. Es una obra que se nutre de las enseñanzas del trabajo de mucha gente que contribuyó durante tantos años a llevar productos financieros y especialmente crédito a decenas de miles de emprendedores venezolanos, abriendo así un camino pionero dentro de nuestro sistema financiero formal, utilizando las mejores prácticas de la época. Y este trabajo también se nutre de una síntesis de reflexiones sobre nuestro impacto institucional sobre el devenir de tantos hombres y mujeres
para quienes Bangente fue puerta de entrada a la banca formal, lo que, por cierto, fuera el sueño primigenio de Edgar Dow, expresidente de Bancaribe, auténtico promotor de esta idea de banco inclusivo, en la que fuimos acompañados por el Grupo Social CESAP y la Fundación Eugenio Mendoza, así como por un conjunto estelar de entes multilaterales y especializados que nos brindaron impulso esencial. Esta síntesis de reflexiones se refiere, por una parte, a los trabajos publicados por la Fundación Bangente para la Economía Popular, organización que creamos para generar conciencia sobre estos temas y en la esperanza de que se gestara una auténtica industria de inclusión financiera en Venezuela. Primero fue la obra Bangente, Los Empresarios Populares, Sueños, Esperanzas y Realidades, publicada en 2006 y coordinada por Giovanna Ragusa, quien fue la primera gerente de la fundación. Luego vino una reflexión personal en 2011 sobre esta labor de desarrollo institucional denominada Bangente, una experiencia de inclusión. Y finalmente, en 2014, de la inclusión a la prosperidad, una visión que cambia vidas, de las investigadoras Virginia Soto Sira y Maricela Hernández. Por otra parte, se incorpora una extensa bibliografía que comento y parcialmente traduzco del inglés sobre las mejores prácticas internacionales en materia de inclusión financiera, término que ha mutado en el tiempo y que comenzó siendo esencialmente microcrédito, pero también ahorro y medios de pago a empresarios populares durante el desarrollo de Bangente, y es actualmente un conjunto bastante mayor de servicios financieros básicos orientados a los miles de millones de excluidos de las finanzas formales en el mundo entero, no solamente microempresarios. Aunque ahora, con el potente impulso adicional de las más recientes tecnologías digitales, de comunicaciones y de inteligencia artificial, que reducen considerablemente los costos de llegar efectivamente a la base de la pirámide. Comienzo el texto de introducción al libro haciendo referencia al último trabajo que publicamos en la Fundación Bangente, y allí comento que en el año de su publicación, 2014, cuando decido retirarme de la conducción directa de Bangente, ninguno de nosotros, directivos de esa entidad o directores de Bancaribe, ni mucho menos los casi 60.000 clientes de crédito de esa institución, teníamos entonces ni la más remota idea de que pronto todos esos sueños de crecimiento institucional, de prosperidad y de ascenso social de nuestra clientela se iban a ver convertidos para muchos de ellos en niveles de pobreza insospechados, y para el propio Bangente, que no podía ser ajeno a esa tormenta perfecta, en su paulatina desaparición como entidad independiente. Se trataba del efecto retardado de una serie de decisiones políticas y económicas que habían sido tomadas muchos años antes en una Venezuela aparentemente próspera e igualitaria, y proseguidas como si nada hubiese cambiado entre tanto, las cuales se devolvieron en forma de hiperinflación y carencia de casi todo, reduciendo prácticamente a cero el patrimonio de Bangente y con ello su capacidad de otorgar préstamos a una gran base de microempresarios empobrecidos, quienes a su vez no tenían mucho que ofrecer a una clientela casi en la indigencia, asustados todos no solo por la pulverización del valor de la moneda, sino por la carencia de alimentos, transporte, electricidad, agua, combustible y efectivo. En medio de niveles de inseguridad nunca antes vistos, huracán continuado que provocó uno de los mayores flujos migratorios del mundo en ausencia de guerra o de conflictos sociales. Este trabajo que hoy llevamos al público interesado es en primer lugar una descripción relativamente detallada de esa tormenta que se abatió sobre el país y sobre todo de sus consecuencias en el sector informal de la economía y en las instituciones financieras que la atendían, resultando en cierta medida, un primer estudio sobre el impacto hiperinflacionario en los procesos de inclusión financiera que consisten, como sabemos, en abrir las puertas de los servicios básicos de ahorro, crédito, seguros y medios de pago a las grandes mayorías que no suelen tener acceso a ellos y este es el argumento central del trabajo, resulta, aunque muchos no lo saben, la inclusión financiera una de las condiciones necesarias del desarrollo sostenible de las naciones. En efecto, si las grandes mayorías de un país no están conectadas por la vía de las instituciones financieras,
y cuando hablo de instituciones financieras no necesariamente me refiero a las que hoy conocemos, y no disfrutan de niveles mínimos de salud financiera, que es otro concepto nuevo que se explica en este trabajo, las fracturas sociales que se mantienen y se agrandan hacen inviable el sostenimiento del crecimiento económico y de la propia democracia. Así de importante resulta la inclusión financiera. Es la razón de abordar el tema desde una óptica propositiva, una vez asimiladas las lecciones que se derivan de este deslave humano e institucional que se describe en la primera parte del trabajo. Así pues, el tema de la inclusión y de la salud financiera y de las políticas que las hacen posibles y sostenibles es una de gran importancia, pero por la ausencia de trabajos que promueven como su comprensión y entendimiento por parte del público no especializado, al menos en lengua castellana, no suelen incorporarse en los planes de gobierno de muchos países en los que se sigue insistiendo en políticas incompletas que bien sean le otorgan al Estado la potestad de decidirlo todo, con las consecuencias que en casos extremos como el nuestro, descritas en la primera parte del libro, o bien le dejan al mercado y al mítico proceso de goteo la eventual incorporación de la mayor parte de la población a los beneficios del crecimiento económico, con las consecuencias que también podemos observar en otras regiones de nuestra convulsa Latinoamérica. La inclusión financiera no es, desde luego, ni bala de plata ni piedra filosofal, y los estudios econométricos que correlacionan inclusión financiera con crecimiento económico están aún en sus inicios. Sin embargo, nuestra esperanza al escribir este trabajo es que cada vez más personas que toman decisiones y diseñan políticas públicas entiendan en nuestro país que el tipo de políticas y prácticas que allí se describen y proponen han resultado de mucho éxito en otros países donde su aplicación o no han sido concretas y actualmente un verdadero parteaguas en medio de esta pandemia mundial de COVID-19 que está destruyendo los ahorros y el bienestar logrado con tanto esfuerzo por centenares de millones de personas. Se trata de un pilar fundamental en la construcción de sociedades inclusivas y que, con su apoyo, podrían tener mayores oportunidades de crecer y prosperar de manera sostenible. Así, esta pandemia ha puesto de manifiesto a países como India, para poner un ejemplo entre varios, donde ya se había avanzado mucho antes de la pandemia en materia de sistemas digitales de identificación sin papeles, de gigantescas redes de agentes financieros, de sistemas simplificados de cuentas y transferencias financieras a través de la telefonía celular, lo cual permitió al gobierno de ese país poder llegar rápidamente y sin intermediación burocrática a centenares de millones de personas con ayudas financieras que su presupuesto permitía. O sea que, como mínimo, la inclusión financiera básica permite a la gente acceder a ciertas ayudas y transferencias, pero en contexto de políticas adecuadas. Le otorga la posibilidad de ser dueña de su futuro y de poder emprender actividades comerciales y de producción por cuenta propia y generar ingresos, que es la base de un desarrollo sostenible en un mundo digital que lamentablemente no generará jamás los empleos de buena calidad que siguen prometiendo ciertos políticos. En función de esto último, yo diría que tenemos que ocuparnos activamente de la economía informal y de abrir caminos para que cada vez más personas puedan generar su propio sustento, lo cual incluye políticas de inclusión financiera, pero también muchas otras, pues la realidad que tenemos ante nosotros apunta a escasa generación de empleos formales para personas con pobre formación que han recibido las mayorías. Por lo que, en lugar de hacer planes para repúblicas aéreas con economías de fantasía, debemos encarar la dura realidad de qué hacer ante millones de compatriotas que son inempleables en los términos tradicionales. Este es también el objeto esencial del libro, explicar y describir uno de los más poderosos instrumentos que habilitan a la mayoría a la generación de autoempleos y de cierta prosperidad para las grandes mayorías. Ojalá tenga algún impacto en quienes podrían ponerlo en práctica. Por otra parte, respecto de la primera parte del libro, pienso que estas reflexiones sobre los efectos nefastos de las políticas económicas erradas sobre un país como Venezuela y su micro y pequeña empresa en general, en el contexto de la actual pandemia
que va a durar mucho tiempo aún, pasan de referirse exclusivamente a nuestro caso aislado a mostrar la peor cara de lo que pudiese suceder en muchos países de ingresos medianos y bajos, que van probablemente a caer varios escalones en materia de pobreza, no necesariamente como producto de la mala gestión de sus propios gobiernos, sino como consecuencia del sobreendeudamiento, de la caída de sus ingresos nacionales, del aumento de la inflación, del relativamente débil crecimiento de las economías mundiales y de sus niveles de empleo, y por lo tanto con una potencial caída de las remesas de sus migrantes y de la tentación de aplicar políticas populistas ante una creciente incapacidad de los entes multilaterales, para no hablar de los tradicionales donantes de la industria microfinanciera, para financiar de alguna manera las grandes necesidades que surgirán en buena parte del mundo. En materia concreta de entidades microfinancieras, vehículos por excelencia de la inclusión financiera, solo sobrevivirán las mejor gestionadas, menos sujetas a subsidios, dotadas de modelos de negocios que aprovecharán al máximo la digitalización de los procesos y localizadas en países que han sido pioneros en la aplicación efectiva de las mejores estrategias de inclusión financiera y en particular que dispongan ya de una red financiera digital para llegar a las grandes mayorías. Esto a su vez supone que los gobiernos de tales países puedan y quieran seguir aplicando políticas macroeconómicas sanas en medio de los enormes problemas que van a surgir ante millones de personas que se hundirán aún más en la pobreza. Serán tiempos muy demandantes para la comunidad internacional de la inclusión financiera, que podrá darse por muy satisfecha si al menos se mantienen los niveles actuales. Finalmente, espero que este trabajo contribuya, tal como es su objetivo original, a nutrir los planes sociales y económicos para la recuperación de la propia Venezuela cuando estén dadas las condiciones políticas para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias al autor del libro. Como este formato es un formato digital, el bautizo va a ser de una forma original. Entonces les pido que se acerquen acá al frente. Tenemos el libro en formato digital, tanto en móvil como en laptop. Muy bien. Y con esto vamos a proceder al bautizo. Póngame la pantalla adelante, porque después tenemos... Bueno, a ver. Que abran la toma, ponen esa toma ampliada para que se vea. Vamos a ponerlos completos. Denme un segundo. Tiene su ventaja que nosotros tenemos la costumbre de los pétalos y no de la chamana. La costumbre de los pétalos, bueno, es del fundador, significa amistad. Así que es un símbolo que siempre ha acompañado a Bancaribe y bueno, dejo en sus manos. Entonces, lo que se hace es vertir estos pétalos, ¿sí? Sí, encima. Bien, entonces vamos a ver. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado a la presentación de este libro. Agradecidos con todos ustedes y su presencia de manera virtual. El libro va a estar disponible a partir de mañana en la biblioteca digital Bancaribe, en la página web www.bancaribe.com.be. Entonces les estamos por allí en el portal para que puedan descargar el libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias.